Bueno chicos, vamos a terminar con 4 ejercicios más sobre el tema de congruencia de triángulos, ¿no? Que es un tema muy extenso y muy pedido en las universidades. Saber establecer una congruencia de triángulos correctamente con unos trazos auxiliares, usando triángulos notables, propiedades de teoremas de mediatriz, bisectriz, base media, o combinaciones de tanto congruencia y aplicaciones, ¿no? Problema 20, ¿qué dice lo siguiente? A ver, según el gráfico se observa lo siguiente en el problema número 20. BH tiene la misma longitud que LE y además dice que E es el excentro, se supone, del triángulo ABC, no especifica, pero bueno, se supone que E es excentro con respecto al lado ABC de este triángulo ABC, ¿ya? Y además, esta es una bisectriz interior, ¿ves? Alfa, alfa. Esta medida es igual, cuidado, igual que esta. Ese es dato. Cuidado que BH es una altura relativa al lado AC, porque este ángulo es recto. Y CL es una altura relativa a BE, porque este también es recto, ¿no? Alturas, alturas en los triángulos respectivos. Si BH es igual a LE y E es el excentro del triángulo ABC, ¿cuánto vale el valor de alfa? Bueno, es un problema muy bonito, ya lo van a ver, interesante, de puntos notables, que también ya hemos hecho en la clase pasada. Vamos a utilizar nuestros puntos notables, la teoría de lo que es excentro, propiedades, y de repente una congruencia de triángulo, vamos a ver, ¿ya? Primeramente es excentro del triángulo ABC, significa, prolongando esto de acá, que B es una bisectriz, esta medida es igual a esta, y que si prolongo AC, esta medida de acá, esta y este es igual, ¿no? ¿Está bien? Repito, si es excentro, C bisectriz exterior, B bisectriz interior y AE bisectriz interior, correcto. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? A ver, vamos a usar nuestra propiedad, ¿no? El ángulo formado por dos bisectrices, eso usted ya sabe, ¿no? El ángulo formado por dos bisectrices exteriores es 90 grados menos la mitad de esta medida que vale 2 alfa. Cuidado. Operando 90 menos alfa. ¿Correcto? 90 menos alfa vale esta medida. Bueno, si esa medida vale 90 menos alfa, ¿cuánto le falta a esta medida? A esta de acá. ¿Cuánto le falta? A ver, si este es 90 menos alfa, y esto obviamente que es recto, entonces esto debe ser alfa, ¿no? Porque todos deben sumar 90 grados. Si este es 90 menos alfa, ¿cuánto le falta a este para que sume 90? Obviamente alfa. Alfa más 90 menos alfa te va a dar 90. Alfa se cancela y va a dar 90 grados, ¿ves? Entonces, conclusión, si este es 90 menos alfa, este es alfa. Y bueno, ¿qué más? Tenemos alfa 90, digamos, beta. Alfa 90, obviamente que esto puede ser beta, ¿no? Puedes llamarle una variable más. Aparte de ser 90 menos alfa, puedes llamarle otra variable, beta, por ejemplo. Alfa 90 beta. Alfa 90 beta, ya que alfa y beta suman 90 grados. Conclusión, esta medida es igual a esta medida. Ahora sí podemos establecer una congruencia, me parece, porque este ángulo mide 90, cuidado. ¿Entre quién? Entre el triángulo rectángulo BHC. Ajá. Ese triángulo rectángulo BHC. ¿Con quién? Con el triángulo rectángulo, digamos, CLE. CLE. Ajá. Este triángulo rectángulo de aquí es idénticamente igual que este triángulo de acá, ¿no? Triángulo recto BHC congruente con el triángulo recto ELC. ELC. El caso es, a ver, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ala. Beta serrucho 90. Beta serrucho 90. El caso es ala. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Los triángulos rectángulos son idénticamente iguales por ese caso. Por lo tanto,
a 90 se pone BC, una barra, y a 90 se pone CE, la misma barra. ¿Ya? Entonces, repito, a ángulos iguales que se ponen, lados iguales, ¿no? A 90 se pone una barra, a 90 se pone la misma barra. Estos son iguales. ¿Qué estamos descubriendo, chicos? Estamos descubriendo que el triángulo BEC es isósceles, porque estos lados son iguales. Y si el triángulo BEC es isósceles, por tener dos lados iguales, la altura relativa CL hacia esta base es bisectriz, mediatriz y mediana. ¿Qué significa? Que esta medida es igual que esta. Alfa. ¿Ah? A ver, triángulo BCE es un triángulo isósceles. Eso es lo que se está demostrando al final. Por tener dos lados iguales. ¿Correcto? Entonces la altura CL es bisectriz, es mediana, esto sería igual que este, y mediatriz, por supuesto. ¿No? Entonces, esta medida es igual que esta entonces, ya que es isósceles, el triángulo. Pero toda esta medida vale alfa más alfa, que es 2 alfa, y es igual a esta. ¿Ah? Esto entonces es 2 alfa. A ver, alfa más alfa, esta medida es 2 alfa. Como es igual que esta, también es 2 alfa, por ser bisectriz, ¿no? Exterior, cuidado. Ahora sí, en el punto C, la suma es 180. Alfa, más este alfa, más el otro alfa, más el otro alfa, 2 alfa, suman 180 lados porque es un ángulo llano. 2, 4, 5. 5 alfa igual 180 lados. Y 180 entre 5, 36 grados. Ese es el valor de alfa, usando nuestra congruencia de triángulos y propiedad de los triángulos isósceles. Problema número 21. En el 21, según el gráfico, te piden calcular la medida X. Si esto es 20, este es 30. Además, este segmento de acá es igual que este segmento. ¿Ya? Y este ángulo es recto, cuidado. Entonces vamos a colocarle vértices para trabajar mejor. Que el triángulo sea un triángulo recto ABC, recto en B. Que esto sea AM, una cebiana, y esto sea también una cebiana, ¿no? CQ. Entonces estamos observando que AQ y QM son iguales, cuidado, ese es dato. Esto es 20 y esto es 30. Este es recto. La pregunta es cuánto vale X. Nada más. Es un problema muy bonito, ya lo van a ver. Solución. Si completamos ángulos, ¿a dónde llegamos? Este triángulo es isósceles, por supuesto, ¿no? Los lados son iguales. Si esto es 20, esto también vale 20 grados. 20. Y 20 más 20, 40. 40, 90, 50. Ahí llegamos. Más no podemos hacer, ¿no? Inclusive 20 más 30 es 50, 90, este es 40. ¿Ah? 20 más 30 es 50, 90, 40. Por ser isósceles, 20, 20, ángulo exterior, 20 más 20, 40. 20 más 20, 40. 40, 90, 50. Y ahí llega. Más no va a poder hacer. Si no tiene criterio para poder hacer una congruencia de triángulos, usar de repente propiedades de puntos notables, qué sé yo, o otros temas que usted conoce, ese problema se puede hacer muy difícil en realidad. No va a poder hacerlo. Y ahí ya no puede avanzar más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como el triángulo es isósceles, AQM es isósceles, lo que voy a hacer es bajar una perpendicular. Al bajar la perpendicular, correcto, al bajar la perpendicular me doy con la sorpresa lo siguiente. Al bajar la perpendicular, 90 grados aquí, como el triángulo es isósceles, entonces la perpendicular, que voy a llamarle QH, divide pues a la base AM en partes iguales. Esto de acá es igual, por supuesto. AH igual a HM, ¿no? Porque es un triángulo isósceles. Y este punto de corte voy a llamarlo un punto T.
y voy a unirlo con el punto M. Y a ver a dónde llego. Quiere decir que al trazar una perpendicular QH y prolongar hasta T, T se une con M, y este triángulo también es isósceles porque HT es mediatriz, o QHT o QT es mediatriz de AM, porque es perpendicular en el punto medio. ¿Qué significa? Que TA y TM son iguales. Una barra, una barra. ¿Ya? Una barra, una barra. Es isósceles también, ¿no? 30, 90, 60 grados. 30 acá, esto de acá es 30, 90 por supuesto, y esto es 60. 60, 60, 120, para 180 le falta 60. Listo. ¿Qué es lo que estoy observando? Atentos, chicos, que en el triángulo TMC, vaya observando el triángulo TMC, hay dos bisectrices. No sé si llega a observar usted bien para este triángulo TMC. Hay dos bisectrices, espero que se dé cuenta. Vaya mirando la figurita. ¿Y dónde están las dos bisectrices? Vamos a ver. Para el triángulo TMC. Triángulo TMC. TQ bisectriz. Exterior. 60-60. MQ también es bisectriz. 50. 20 más 30. 50. MQ también es bisectriz exterior. Entonces, en el triángulo TMC, si tengo dos bisectrices exteriores, este punto de acá es excentro. ¿De quién? De TMC. Este es un punto notable. El punto Q es excentro, porque hay dos bisectrices exteriores. Por lo tanto, Q es excentro de, obviamente, TMC, desde el triángulo. ¿Ya? Del triángulo TMC. Como es excentro, entonces, ¿qué viene a ser CQ? Bisectriz. Por lo tanto, CQ tiene que ser una bisectriz interior. Si este es excentro, entonces esta es una bisectriz interior. Y si es una bisectriz interior, estas medidas son iguales, X y X. Pero todo vale 40. Todo vale 40. X más X es 40. ¿Cuánto vale cada uno? 20 grados. Problema muy bonito usando la propiedad del excentro. ¿Ya? Y teorema de mediatriz. Problema 22. En el problema 22 te piden calcular cuánto vale el valor de AE. Según texto, este problema dice se tiene un triángulo ABC, donde el ángulo en C mide 120 grados. En BC se ubica el punto D. Y en la prolongación de AC, que es esta parte de acá, se ubica el punto E. De modo que DE tiene la misma longitud que AB. Ese es dato. Además, la medida del ángulo ABC, que es este, y la medida del ángulo DEC, que es esto, son iguales, dice. Si BD mide 2 y CD mide 3, ¿cuánto vale AE? Nada más. Eso según el problema, según texto. Problema 22. Bueno, vamos a calcular aquí este ángulo primero. Para 180 le falta 60 grados. Y cuidado que esta medida es igual que esta medida. Este lado es igual que este lado. Entonces voy a tener que construir algo, una congruencia de triángulos. ¿Ya? Voy a colocar acá cualquier medida. Beta. Beta más alfa es 60 por ángulo exterior. En el triángulo ABC, cuidado. Cuidado con esto. En el triángulo ABC, alfa y beta suman 60 grados por ángulo exterior. Alfa más beta es igual a 60. Cuidado con esto. Entonces, acá tengo alfa, acá tengo serrucho, acá tengo beta. Acá tengo alfa, acá tengo beta. Entonces abro aquí
un ángulo igual a beta. ¿Ya? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué he hecho? Estoy construyendo un triángulo congruente a este. Estoy construyendo un triángulo congruente a este. ¿Ah? Eso es lo que he hecho. Dicho en otras palabras, en el triángulo CDE puedo trazar una seriana CQ de tal modo que esta seriana tenga la misma medida con respecto al lado DE igual a esta. ¿Ya? Eso es lo que he construido. Se traza una seriana de tal modo que esta medida es igual a esta. Y tengo ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Los triángulos son idénticos. Triángulo, digamos, ABC es congruente con el triángulo DEQ. El caso es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Los triángulos son iguales por el caso ALA. Si son iguales, establecemos nuestra propiedad de congruencia, ¿no? Que dice lo siguiente. Por ejemplo, a beta, ¿cuánto se pone? 3 más 2, que es 5. En el otro triángulo, a beta, QE debe ser 5. ¿Qué más? Esta medida de acá es alfa más beta. Esta medida, cuidado, es alfa más beta. Pero alfa más beta, ¿cuánto vale? Alfa más beta vale 60. Quiere decir que este ángulo vale 60 grados. Esto es alfa más beta, pero alfa más beta vale 60. 60, 60, el tercer ángulo también vale 60 grados. ¿Está bien? 60, 60, 60. Equilátero. 3, 3 y 3. Como los triángulos son iguales, a alfa se pone 3. A alfa, el lado AC, también debe ser 3. Esa es por la congruencia, ¿no? A alfa se pone 3, a alfa se pone 3. ¿Se acabó? Por lo tanto, ya salió X. 3 más 3 más 5. Entonces, el valor de X vale 11. Esa es la longitud del valor de AE, que es el valor de incógnita X. ¿Ya? Problema interesante de congruencia de triángulos con trazo auxiliar. Problema 25, último. Según el gráfico dice que BD es igual a CD, que esta medida X es igual que esta, y que la distancia de C a AD, que en este caso se prolonga y se baja la perpendicular, CH, digamos, esta distancia de C hacia AD, que viene a ser CH, dice que es la mitad de AD. Correcto. Si AD vale 2L, entonces esta perpendicular bajada vale L. Su mitad. Se trata, cuidado. La pregunta es cuánto vale el valor de X. Si la distancia de C hacia AD es la mitad de AD. ¿Ya? Condición del problema. Bueno, vamos a colocar unas variables aquí. Beta. X más beta, esto es el ángulo externo. Esto es X más beta. Como esto es X, esto debe ser beta. Ahora de nuevo. X más beta es toda esta suma. Este ángulo externo es X más beta. Pero como una parte es X, esto debe ser beta. Para que sumen X más beta. Esa es por la propiedad del ángulo exterior. Beta 90, digamos alfa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Atento. Como estos segmentos son iguales y esto vale beta, entonces lo que voy a hacer de D es trazar una perpendicular. Al trazar la perpendicular, 90 grados aquí, digamos DN. Entonces acá tengo lo siguiente. Beta 90 alfa. Beta 90, esto debe ser alfa entonces. Y aparece una congruencia de triángulos. Muy bien. Una congruencia entre triángulos rectángulos, ¿no? A ver, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Los dos triángulos rectángulos son congruentes. El triángulo recto BND es congruente con el triángulo recto DHC. Y el caso es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. El caso es ALA. Muy bien, los triángulos rectángulos son idénticos. Entonces, a beta se opone L, en el otro triángulo igual, a beta se opone DN. Y DN debe ser L también. A la misma medida, sus lados opuestos como son, iguales.
Eso sucede si los triángulos son iguales. Cuidado con eso. Y sacamos. Y tenemos aquí un triángulo rectángulo notable. El triángulo AND. Es un triángulo rectángulo notable muy conocido. Triángulo recto AND es un triángulo de 30 y 60 grados. ¿Por qué digo que es un triángulo de 30 y 60? Porque el cateto es la mitad de la hipotenusa. Si este cateto es la mitad de la hipotenusa, el cateto, que es la mitad de la hipotenusa, cuyo ángulo opuesto es X, debe ser 30 grados. ¿Ya? Porque esta medida debe ser 30, porque el lado que se opone es la mitad de la hipotenusa. Por eso que este es 30. Ahí quedamos, chicos.